la vida de algo que dura poco es una vida. La vida de algo que dura mucho también es una vida. Nuestra vida tenemos que saberla valorar porque al final es como una oportunidad. Por algo cumplimos cierta cantidad de tiempo y no somos más eternos, digamos. Tal vez esto nos ponga en un punto de vista de humildad y en otro punto de vista de estar alertas o atentos para aprender estas diferencias, irlas discerniendo, no demorarnos mucho en entender nuestra identidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos otro invitado, un invitado especial que vamos a conversar. José Fabián es ingeniero electrónico y miembro de la Escuela de Filosofía de la Manera Clásica, Nueva Acrópolis, por más de 16 años. Es un amante de viajar y de la apicultura. Bienvenido. Hola Juanpa, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien, que tengan mucha curiosidad y que cualquier tema que lo topemos lo puedan profundizar en sus vidas personales. Chéverísimo. Es una muy linda apertura. Hoy estamos aquí para conversar sobre el ser humano y el cosmos. Antes de esto, tú estás ya en Nueva Acrópolis como miembro 16 años. Más o menos, sí. ¿Qué haces tanto tiempo en una escuela de filosofía? A ver, yo creo que es importante que cada persona como individuo de alguna forma perciba qué es lo que busca su alma. Entonces yo conocí otros movimientos, por ejemplo, vengo de un colegio salesiano, participé también con otros movimientos que de alguna forma te quieren explicar la vida y puedes ir buscando respuestas. No hay que cerrarse mucho a una sola ideología o a una sola mentalidad. Tenemos que tener en cuenta que nacemos en diferentes lugares del planeta, pero al final en el mismo planeta. Entonces, toda la humanidad viene a hacer la suma de todos esos conocimientos y de toda esa percepción del mundo que tenemos. Nuestra cosmovisión no es solo lo que nos enseñen en nuestra casa, en nuestra cultura o en nuestra geografía. Por ejemplo, una persona esquimal va a tener otra forma de ver el mundo que una persona que nació en la selva amazónica. Entonces, yo creo que es eso lo que me trajo a Nueva Acrópolis. Me atrajo mucho la forma de estudio tan universal que tienen, con mucho eclecticismo. Hay un compartir de experiencias y de vivencias a nivel mundial. Se recogen los conocimientos y sabidurías de diferentes culturas y se practica una fraternidad. Por ejemplo, hay una persona que barra, otra persona que se dedique a las finanzas, otra persona que haga mantenimiento, otra persona que haga un póster, por ejemplo, para llamar a un evento. Y todos ellos pueden ser de diferentes profesiones. En la parte interna hay una organización voluntaria, que es lo que creo que más me ha llamado la atención. Es algo que no se hace con un fin materialista. Obviamente es necesaria la parte material, la parte organizativa, la parte física de las cosas, pero el fin es humano. El fin es para tener una buena convivencia entre humanos, independientemente de las diferencias, y también una buena relación con la naturaleza. Eso Y, sería. y claro, de lo que mencionabas, cada persona que es parte de Nueva Acrópolis no cobra por lo que hace. Son No, voluntarios todos. aquí todo es voluntariado. Hay una organización que sí, obviamente hay que tener en cuenta que se necesitan recursos. Entonces se aporta con lo que se pueda. Puedes aportar con tu tiempo, puedes aportar, si no puedes venir a la escuela, tal vez con algún recurso, puedes aportar remotamente, por ejemplo, haciendo publicidad o compartiendo simplemente lo que se aprende aquí. O sea, expandiendo esa sabiduría hacia el mundo. No es que somos sabios, pero sí tratamos de encontrar lo que los sabios nos han enseñado. Qué chévere. ¿Y cuando eras niño te pensaste ser filósofo? En realidad creo que soy curioso desde pequeño. Te cuento una anécdota. Alguna vez veía los árboles moverse y a las aves que se posan ahí.
y uno siempre pasa en la tierra. Entonces, ¿qué hacía? Como era liviano y un poco ágil, me subía a lo más alto de los árboles y me quedaba unas 2 horas, sintiéndolo, o sea, sin pensar. Obviamente un niño todavía no tiene el raciocinio de alguien maduro, pero ir a experimentarlo. Entonces, ir a entender la naturaleza y poder ver un poquito más la percepción del mundo tal como uno lo ve en otros seres, ¿no? Luego te voy a comentar un poquito de las abejas. Qué Ya. bacán. Me parece genial. Ahora, entrando a una pregunta un poco más profunda, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser vivo que está pasando una experiencia aquí en la Tierra. Ya. O sea, ¿dónde vivimos nosotros? En la biosfera de la Tierra. No nos damos cuenta, pero si el planeta es así, nosotros ocupamos este espacio muy pequeñito, que es toda la atmósfera, donde en realidad podemos vivir. No podemos vivir a profundidades muy grandes, ni a ciertas alturas. Ya nos empezamos a afectar o hay que adaptarnos. Por ejemplo, las personas que viven en Nepal o las personas que viven en Bolivia a mucha altura se han adaptado a esos procesos. Hay personas que viven en Filipinas o en Indonesia que se han adaptado a la vida marina. Entonces pueden estar 15 minutos bajo el agua sin problema. Bueno, al final hay un límite donde se expresa la vida para nosotros, como la entendemos. Tenemos la suerte de poder ver lo más pequeñito con los microscopios y la tecnología que hemos inventado de alguna forma o creado. Y tenemos la suerte de ver al espacio a miles de millones de años luz, pero nuestra realidad en realidad está aquí, en ese espacio de vida. Y pienso que el ser humano es alguien que tiene que entender eso, tiene que entender que es un ser con capacidades de una inteligencia, de una parte emocional, de una parte de energía. Estamos muy ligados, por ejemplo, al día y en la noche, que ya son temas del planeta en relación a la luna y al sol. Y también la parte física, que es todo lo mineral. Eso sería lo que puedo decir que es un ser humano. Claro, y como mencionabas, por ejemplo, la biosfera se extiende más o menos 10 kilómetros sobre el nivel del mar. Exactamente. Entonces no es, justamente no es nada en comparación al tamaño de la Tierra. Exactamente. La Tierra, la circunferencia, por ejemplo, es de 40.000 kilómetros Sí, y la biosfera es solo 10. sí. Y vivimos con los recursos que encontramos en esos 10 kilómetros. Ya, digamos unos 2 kilómetros bajo la tierra, o un poco más en los pozos petroleros o en las minas, o en el mar, pero más de eso no. No, todavía no. Claro, entonces ahí viene un tema muy interesante de dónde estar. Pero en la parte del ser humano también, por ejemplo, las religiones dicen que el ser humano es una creación especial de Dios, que es otra óptica de entender que es el ser humano. Eso es interesante porque, por ejemplo, en los estudios que hacemos en Nueva Acrópolis, vamos tratando de desaprender ciertas cosas que aprendimos de nuestro desarrollo, lo cual nos ayuda también a estar abiertos a otras visiones. Entonces, cuando tú hablas de religión, puede describirse como un cuerpo y un espíritu y un alma, o en otro orden. Cuando hablamos de un ser humano, puede ser solo mi cuerpo y nada más, alguien que no cree en el espíritu o en un alma. O puede también comprenderse de otra forma, como la constitución septenaria que la enseñan algunas culturas, que indica que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Y arriba, estas capacidades que tenemos los seres humanos de ver aquello que es verdadero, de aquello que es un conocimiento universal. Y ese ser que nos une a los demás. O sea, ahorita somos humanos y no estamos solos, interactuamos con otros tipos de vida. Incluso, por ejemplo, si se lo quiere ver al sistema solar o a la Tierra como un ser vivo, o al universo entero. Actualmente vemos las cosas como muy sesgadas a nuestra concepción humana. Entonces hay que tratar de ir entendiendo o ubicándonos, mejor dicho, en la creación o en lo que vemos como naturaleza. Claro, y es muy interesante porque esta constitución es una manera de que lo plantea la filosofía india.
Sí. ¿No es cierto? Pero regresando un poquito a lo que decíamos antes, tú iniciaste, cuando preguntaba qué es el ser humano, tú mencionabas que es una conciencia que busca realizarse, que es una concepción bastante más de filosofía natural. Sí. Pero también hay la parte materialista, que muchas veces se dice que es una casualidad o que es un animal evolucionado, por ejemplo. Entonces, hay varias perspectivas de lo que es. Y llegamos a este tema de llegar al 7. El 7 es interesante como número, ¿no? El 7 lo usamos en un montón de El 7 relaciones. es una clave, digamos. La naturaleza en la parte metafísica o esotérica se ve mucho el tema simbólico. O sea, hay muchos avances en la ciencia actual que no se explican, que recién están descubriendo temas que sabios muy antiguos hablaron hace tiempo. Entre esos está el tema del 7. Entonces, el tema del 7 nos ayuda a identificar más nuestra realidad humana. Como les decía, por ejemplo, aquí tengo 7 libros. Una parte física, una parte energética, una parte emocional, una parte mental, individual, y una parte superior, digamos, un poco aquello sagrado que vemos. En esta constitución septenaria se divide en una mente pura, en la intuición, por ejemplo, y también en el alma, el que sería el ser interior. O la voluntad. Exactamente. Entonces esta es nuestra parte corporal, nuestra naturaleza personal o nuestra personalidad aquí en la tierra, y esto es lo que nos permite ya percibir un poco más aquello que llamamos divino o sagrado o superior, independiente de la creencia o de nuestros orígenes donde nacimos. Y dentro de esta estructura, como nos mencionas con los libros como pusiste, y volviendo al número 7, el 7 es como algo completo. O sea, todo esto es algo, todo un tema complemento. O sea, no es que podemos vivir sin esto No, o dejamos de ser eso. exactamente. Básicamente, si no está todo completo, no somos. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, podemos perder un brazo o una pierna, pero no dejamos de ser humanos. O podemos en algún accidente perder alguna capacidad mental o física, pero no dejamos de ser humanos. Hay personas que han tenido un accidente y han perdido ciertas habilidades, por ejemplo, del alma o del movimiento, pero no dejan de dormir o no dejan de alimentarse. O otras personas que han tenido un accidente y se les han activado ciertas habilidades, como por ejemplo hablar varios idiomas, o tocar un instrumento, o percibir realidades de la matemática, por ejemplo. Son cosas que todavía no están muy explicadas por qué pasa. Pero no dejamos de ser humanos. Cuando sufrimos el tema de la muerte, por ejemplo, se nota que lo que queda es una parte material. Entonces estas otras realidades que son también las que nos hacen ver vivos, también están presentes. Son planos diferentes del ser humano. No es solamente la parte física y una parte emocional o mental. En los griegos los decían soma, psique y atma, refiriéndose a lo más concreto, la parte psíquica o mental y la parte superior, digamos. Que vendría a ser, por ejemplo, si movemos esto para acá, movemos esto para acá, Exactamente. sería esto el soma, Sí. que vendría a ser la parte física, concreta, etérea, y la parte pránica, la parte de la energía. Energética. ¿No es cierto? De ahí tenemos la psique, que vendría a ser estos dos, Emocional y mental. emocional y mental. Pero la es un mente mental individual. de deseos. Es una mente individual. Se lo llama mente de deseos porque es la que te permite de alguna forma sobrevivir como individuo. Y la parte más alta de la constitución septenaria está una mente pura, inegoísta. Lo de acá es esta parte de aquí, nuestra personalidad es como egoísmo, es nuestra parte individual. Acá ya es un poco más universal o de toda la humanidad. Entonces viene la mente pura, viene la parte del buddhi o intuición y viene la parte del atma, que sería La voluntad. la esencia de nuestro ser. Siempre hay que hacernos una pregunta interesante. Este es el nous. Este es del nous en la parte griega, por ejemplo. La psique son estos dos
y los de abajo es la parte del soma. Hay que hacer una pregunta que nos puede mover y podemos profundizar. ¿Somos un cuerpo con alma o un alma con un cuerpo? Yo he hecho esta pregunta a miles de personas, a todos los que se me han cruzado. Y que nos pongan en los comentarios. Exactamente. Nos pueden poner la respuesta, que es lo que piensan, si somos un alma con un cuerpo o un cuerpo con un alma. La mayoría dice somos un alma con un cuerpo. Todos reconocemos, lo más evidente es al morir, que lo que estaba en ese cuerpo ya no está. Claro. O sea, esa alma, se lo puede llamar de esa forma en el sentido universal, o ese ser, que es el que es nuestra identidad. Entonces, todo lo que nos ponemos aquí en la Tierra, en este planeta, vendría a ser la parte física. Es como ponerse ropa. La parte física, la parte emocional, la parte energética. Por ejemplo, la respiración es la parte energética. La parte energética no es tan fácil de percibir, pero sí la parte física. La parte física serían huesos, cartílagos, tendones, todo lo material. La parte energética, en cambio, es aquello que nos permite tener un ritmo, una constancia en la parte vital. Por ejemplo, respirar, dormir, descansar, estar activos. Es algo que nos implica un ritmo natural y que compartimos también con todos los seres en la Tierra, ¿no? Hay otros seres que obviamente tienen otros ritmos, pero bueno, ese es un tema un poquito más profundo. Ajá. Sí, y es muy interesante porque te da una visión mucha más grande o completa de lo que somos. Sí. Porque sí, es fácil ver esta parte que tocamos. Sí. Y pensamos que tal vez solamente eso es, ¿no? Pero hay algo más allá. Y yo creo que en este punto es importante para todos los que nos están escuchando que lo tomemos esto que estamos hablando de acuerdo a como por ejemplo, la Constitución septenariana decíamos que es como lo miran en la filosofía de la India, o también existe la relación de la filosofía griega, que con 3 cuerpos. La filosofía china, por ejemplo, maneja que son 5. Entonces, pero manejemos, yo les invito a todos los que nos están escuchando que veamos como una posibilidad. Sí. Veámosle como una opción más para que lo revisemos, lo comprobemos, y si sentimos, percibimos o intuimos que es así, profundicemos por ahí. Si no, no pasa nada. O sea, la idea tampoco es que es un dogma o un tema de que así tienen que pensar todos, ¿no? Sí. Justamente lo que hablábamos hace un rato, esta parte de aquí que se llama mente de deseos o mente egoísta, es la que nosotros utilizamos para resolver problemas, para tener un orden, para razonar, para ver a qué lado cruzo la calle, por ejemplo. Es decir, para discernir, para discernir una cosa de otra. ¿Qué es lo que es alto, de qué es lo que es bajo, qué es lo que es más claro, de lo que es más oscuro? Así es. Dónde hay luz, dónde hay sombra. Entonces, esa mente es la que necesita este tipo de esquemas. Simplemente no hay que cerrarnos, como tú dices, o limitarnos a ver las cosas de una sola forma. Esto es otra forma de ver la vida y simplemente, si tiene sentido, el alma de cada uno lo percibirá como verdadero. Algo que es clave aquí y que siempre lo explican es tratar de ver en esto o en cualquier tema de la vida si es justo, si es bueno, si es bello y si es verdadero. Es una de las claves que pueden guiarnos a decir que ahí hay verdad, o que ahí hay humanidad también, o que ahí hay una armonía, o que hay un sentido de la vida al que puedes pertenecer. Obviamente con un esfuerzo, todos tenemos debilidades, defectos, tenemos ciertas cosas que sabemos que tenemos que desarrollar. Los nudos, que lo llaman en ciertos ejercicios de artes marciales, que son los que nos cuestan más desarrollar. Simplemente abrirnos a diferentes tipos de esquemas y tal vez encontrarles un sentido. Si tiene sentido, ya, profundizar un poquito más. Claro. Y en este sentido también, hablando del tema, volviendo ya a lo que estamos hablando de la Constitución septenaria o de los griegos, que son 2 percepciones o 2 maneras de explicar, más bien dicho, este ser integral que somos. Sí. Hay un tema
que cuando pusiste los libros así para explicar con los números y demás, y con diferentes libros incluso, que la parte del nous, o la parte más Superior. espiritual, la parte superior, claro, en la gráfica es más pequeña, Sí. pero en la realidad es lo más grande. En realidad esto es lo que da forma a esto. Claro. Cuando yo digo tenemos un cuerpo con un alma o un alma con un cuerpo, esto de acá no tiene una parte física, digamos. Esta es la que llega y la que se explica, que le da forma a lo de acá. No se expresa acá. Exactamente. Otra cosa interesante es que esto de aquí lo llamamos personalidad. Cuando nacemos, nacemos con ciertas características que también puede ser el temperamento, por ejemplo. El temperamento es como nuestra forma de ser natural o sin control, digamos. Y cuando ya vamos desarrollando eso, es porque vamos reconociéndonos más como este ser y se va desarrollando el carácter. Es diferente temperamento al carácter o personalidad al ser o el cuerpo a lo que yo digo alma, para poderlo entender en nuestro contexto. Uy, qué chévere. Y ahora, hablábamos al inicio que hoy vamos a conversar sobre el ser humano y el cosmos. Hablamos la parte del ser humano. Sí. También llaman que el ser humano es como el microcosmos, por ejemplo, como algo que, que en sí está todo, ¿no? Y ahora es preguntar un poco sobre el cosmos, que sería el macrocosmos. Entonces, ahí tal vez es como que el ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos. Podría Sí. verse así. A ver, hay ciertas cosas importantes cuando nosotros nos utilizamos como la medida de todas las cosas. Obviamente nuestra escala es una escala que nos permite ver hacia algo más grande, que es lo que llamamos macrocosmos. De ese macrocosmos nosotros somos una partecita. De ese macrocosmos nosotros somos un microcosmos. Y para nosotros ver las cosas más pequeñas a nivel molecular, a nivel de microorganismos, a nivel de partículas elementales o átomos, es lo que llamamos microcosmos. Entonces, estamos utilizando siempre nuestra medida como ese límite entre lo más grande o macrocosmos y lo más pequeño o microcosmos. En la parte metafísica o esotérica se entiende que las cosas son proporcionales, por ejemplo. Por ejemplo, no podemos comparar la vida de un ser humano con el planeta. Esa biosfera que hablábamos. El planeta tiene esa capacidad de albergarnos a nosotros y a muchos otros seres. Eso sería para nosotros un macrocosmos. Y un microcosmos sería, por ejemplo, ver la vida de una colmena, la vida de los cardúmenes o de las plantas, ese tipo de cosas, sería el microcosmos, lo que nosotros podemos ver Pero hacia más pequeño. ahí te lo plantearé de otra manera para el ejemplo. Está el ser humano, como el cosmos, como mencionabas, ¿no es Ajá. cierto? Dentro de la Tierra, que es el macrocosmos. Sí, ¿Ya? lo más grande. Y con esa relación incluso de vida. Exactamente. El ser humano ya desencarnó, falleció, y la Tierra sigue viviendo. Exactamente. Pero a qué iba antes de hablar de otros reinos afuera. Puede ser las células de la epidermis del cuerpo humano. Exactamente. Eso ¿Ya? sería un microcosmos. Un microcosmos en el mismo cuerpo humano, Claro. para hacer la misma referencia ahí, que dura menos tiempo, muere en menos tiempo, pero también es un microcosmos por sí mismo. Sí. Y al respecto de eso podemos ver como macrocosmos algo que está a veces fuera de nosotros y por eso creemos que no somos parte de. Y como microcosmos, como tú bien dices, serían nuestros órganos, nuestras células, las diferentes partes que forman o constituyen este cuerpo. Entonces todos cumplen una función diferente, ¿no es cierto? La parte ósea, la parte de los tejidos hay diferentes, la parte nerviosa. Entonces todo eso lo reconocemos como un microcosmos que en conjunto, cumpliendo diferentes funciones, permiten que este cuerpo funcione. Pero a veces nos desconectamos un poquito viendo que nosotros también cumplimos una función en algo más grande como lo es la Tierra. Y la Tierra cumple una función en algo más grande como el sistema solar.
Y el sistema solar en una galaxia, a ese nivel es un poquito más difícil ubicarnos o reconocernos. Claro. Y ahí podríamos hacer una referencia temporal, por ejemplo. Una célula más o menos vive entre 7 y 10 años. Ujú. Una célula humana dentro de nuestro cuerpo. Sí. Hay unas células que viven unas pocas horas y otras varias décadas, Ajá. pero en promedio entre 7 y 10 años. El ser humano actualmente en promedio está viviendo 70, 80 años y la Tierra no tenemos idea cuánto tiempo va No sabemos. a vivir. Entonces, ahí también hay una referencia de temporalidad. Sí. Es importante lo que hablábamos nosotros de las escalas, más que nada proporciones. Ver lo que es atemporal o eterno en nuestra concepción de lo que es temporal. Entonces, para nosotros el planeta es algo que tal vez se formó alguna vez, tal vez se termine otra vez, pero en nuestro corto lapso de vida, 60, 80, 100 años, es nada para el planeta. Entonces, el planeta sería eterno para nosotros. Pero como tú bien dices, hay células muy fuertes que viven mucho tiempo, como las cardíacas o otro tipo de células, por ejemplo, algunas de la parte ósea. En cambio, hay otras células que duran poco, como las que recubren a la parte de los intestinos, por ejemplo. Ciertos tipos de células que se regeneran también, como las del hígado. Hay que ver también que todas tienen una función y tienen una dinámica propia. Claro. Y para una célula, por ejemplo, si una célula que dura unas horas en nuestro cuerpo, para esa célula Esa es su en vida. la que viven en el cuerpo humano, nosotros seríamos eternos. Exactamente. Para Entonces, hacerle un poco de referencia, todo como es mencionabas. proporcional, no solo en el punto de vista geométrico o de escala. Por ejemplo, eh, la vida de algo que dura poco es una vida. La vida de algo que dura mucho también es una vida. Nuestra vida tenemos que saberla valorar porque al final es como una oportunidad. Por algo cumplimos cierta cantidad de tiempo y no somos más eternos, digamos. Tal vez esto nos ponga en un punto de vista de humildad y en otro punto de vista de estar alertas o atentos para aprender estas diferencias, irlas discerniendo, no demorarnos mucho en entender nuestra identidad y poder hacer algo de provecho con esa vida, ¿no? Claro. Si no, ¿para qué estamos aquí? Y en este sentido, ya teniendo claro que hay relaciones, hay un microcosmos, hay un macrocosmos, hay un cosmos, hay diferentes escalas que las vamos relacionando. En esto me queda el tema de qué sería aquí habría, o salta a la luz que hay un misterio también. Porque estamos hablando de varias Sí. cosas, varias relaciones, pero hay un misterio atrás de qué es Dios. Sí, justamente, bueno, me voy a regresar un poquito al tema del 7, ahorita que recordé. Por ejemplo, hay culturas que especifican el 7 también en el desarrollo humano. 7 años de infancia, 7 años de niñez, 7 años de ser bebé, 7 años que se desarrolle tu cuerpo físico, 7 años de infancia, 7 años de adolescencia y 7 años ya de juventud, donde se termina de desarrollar esta parte mental. Respecto al concepto de Dios, recordemos en la primera pregunta si somos un alma con un cuerpo con un alma. Esta parte superior, que es la que nos identifica como un ser, tendría de alguna forma una relación con aquello sagrado, que también lo vemos en la naturaleza, que también lo vemos en lo que hablábamos del microcosmos y macrocosmos. Obviamente hay una inteligencia detrás de eso. Hay descubrimientos como las máquinas moleculares que están en nuestras células. Todavía no se entiende bien, pero hay diseños detrás de eso. O sea, no es una coincidencia de alguna forma. Y para mí eso sería Dios. O sea, aquello que le da forma y y tiene una inteligencia superior. Como hablábamos hace un rato, aquello que permite que haya una atmósfera alrededor de la Tierra, que tal vez no lo entendemos con nuestra razón humana, pero es evidente. Si no estuviésemos a esta distancia del Sol, si no estuviésemos con una luna que regula nuestros ciclos en 24 horas aproximadamente,
no tendríamos las condiciones que conocemos para tener la vida que conocemos. Tal vez haya vida en otros planetas, pero condiciones diferentes. Entonces, hay una especie de inteligencia o diseño detrás de eso que permite que haya un orden. A eso yo creo que se le puede llamar Dios. O sea, no volvernos tampoco muy arrogantes en el sentido de decir, yo soy un humano y sé todo. Cuando en realidad uno al ver el orden que hay en la naturaleza, que no produce desechos, que no va con excesos, que no daña, digamos, su entorno o a los otros, de alguna forma hay una armonía. Si bien es cierto que hay conflictos, que hay depredadores y presas y ese tipo de cosas, pero en general hay una armonía. Mientras que los humanos a veces creemos que podemos destruir el planeta, por ejemplo, o que podemos de alguna forma, ¿cómo sería? Afectar el clima. Si bien es cierto hay un cambio climático, a lo mucho lo que haríamos es destruirnos a nosotros y la Tierra se mantendría. Sí, bueno, ahí creo que una aclaración de un tema que mencionabas hace un momento, que la luna genera las 24 horas, en realidad no, más es la rotación de la Tierra, pero sí, la luna tiene Un efecto un gravitatorio. efecto importante en toda la relación del ser humano, Ujú, bueno, y la vida en este momento que tenemos ujú. para que se dé la vida humana como mencionas. Y ahora, regresando a lo que estábamos hablando del tema de Dios, aquí también hay varios puntos de vista. Ujú. Y me voy a esa parte porque seguramente muchos de los que nos escuchan son creyentes. Entonces, un creyente va a decir que Dios es un Dios personal, tal vez es salvador, tal vez es creador, o tal vez es un juez. Ujú. Estamos bien por esa perspectiva, es una forma de ver. Sí, como decía al principio, eh, lo que permite la filosofía es desaprender lo que uno, el entorno en el que uno creció y tratar de ver la verdad también desde otros puntos de vista. Y cuando hablamos de Dios, por ejemplo, yo crecí en una familia católica, también estudié con cristianos y todos tienen el concepto de Dios como algo externo, como algo, un ser que de alguna forma eh, no, no hay un vínculo directo. Hay otras culturas como la budista que no especifica que haya un Dios, pero sí especifica que el ser humano puede desarrollarse hasta un nivel elevado, que sería, por ejemplo, el nivel de un santo en la Iglesia Católica. Alguien que ha logrado cierto desarrollo interno que le permite tener este contacto con aquello que podemos llamar sagrado. Eh, Hay otra forma de verlo, por ejemplo, en el ateísmo se puede pensar que ellos dicen no, no hay un Dios, simplemente Ujú, todo es casualidad y se dan las cosas de esta forma. claro. Pero a lo que yo invito a la gente, a todos los que escuchan, es que vayan descubriendo las verdades por sí mismos. Y si en algún momento ellos perciben que hay algo un poquito superior, aquello que llamamos, como decía hace un rato, justo, bueno, bello, verdadero, que lo diferencia del otro extremo, tal vez hacia allá está aquello que podemos visualizar como divino en lo humano. Y es como una manera de darle movimiento, de quitar velos, de ver este misterio y tratar de descubrir qué puede ser. Sí, pero eso sí es un trabajo individual. O sea, por ejemplo, uno puede asistir a cualquier tipo de religión, a cualquier templo, pero si no hay un desarrollo interno, simplemente estaría yendo sin entender. ¿Ya? Otra cosa es ir con la convicción de que ahí va a encontrar estas esencias y poco a poco yo creo que también se puede descubrir que esas esencias están en los demás. Yo he viajado en Asia, en varios países, he visto, he dormido, he vivido con budistas, he convivido con musulmanes, con personas de otras culturas. Alguna vez viajé a la selva, por ejemplo, con guaraníes, y en todos vi que hay bondad. En todos vi que hay un sentido de sonrisa, de saber lo que significa preocuparse por otra persona,
en sacar una astilla del dedo, por ejemplo, o si alguien necesita apoyo de alguna forma, preocuparse. Eso es universal. Entonces, sí creo que está un poco independiente de lo que uno crea, pero es muy difícil dar ese paso de tener una visión que se generó en nuestro desarrollo a una adquirida por uno mismo. Claro, y además viene un tema de que en este trabajo primero tienes que desaprender para poder aprender, porque si está ya lleno, como la taza, si está llena de café, no puedo meter más café. No, no se puede. Entonces, si quiero cambiarle a té, primero tengo que vaciar el café para poder Sí. poner otra bebida. Hay varias formas. La una, justo como lo dice la historia Zen, me parece que es, ¿no? De llenar la taza de té hasta que se empieza a regar. La persona que está llena no va a aprender. Otra forma es tú volverte una vasija más alta, más grande. Entonces, menos mal nuestra mente no tiene un cuerpo físico limitado. Entonces, nuestra mente sí puede expandirse y puede aceptar más puntos de vista. Yo creo que por ahí va el tema. No cerrarse tampoco a la que uno ya ha aprendido, sino aprender a ver cosas comunes o de alguna forma lograr la sabiduría, que no es llenarse de conocimientos, sino percibir cosas que ya son más esenciales y universales. Y en esta percepción, si hay si es evidente una inteligencia atrás de todo esto, porque pensar que solito se arma todo, en lo personal lo veo difícil. Yo creo que hay una inteligencia atrás. Si hay una inteligencia atrás, si hubiera el caso, ahí se traducen unas leyes, se Sí, traducen alguna manera de actuar. sí. Muy interesante porque justamente en una clase de esta semana nos decían que hay leyes inductivas y deductivas. Las inductivas son aquellas que normalmente se fija la ciencia. Vemos un fenómeno y en base a ese fenómeno tratamos de generalizar o crear una realidad. Pero esto está de alguna forma limitado a nuestra concepción de la realidad. Ya que los fenómenos se repiten. Exactamente. En cambio, hay las leyes deductivas, que es las que utilizaban los grandes sabios del planeta o de la humanidad, que lo que hacen es percibir el nómeno, que sería ese ser o esa esencia, y en base a eso ir describiendo la realidad. No a partir de algo que puede ser solamente una consecuencia, sino de aquello que lo genera, de un origen. O sea, la causa. Como lo que hablábamos, si no estaría el Sol, es muy evidente que no habría cierto tipo de vida en la Tierra. Eso sería un poco del ejemplo de decir, ya yo percibo el Sol, gracias a la luz hay fotosíntesis, gracias a la fotosíntesis tenemos tanta variedad y toda la relación natural. Otra cosa es ver una hoja y ver que genera oxígeno, y de eso es muy difícil concluir que hay un sol, si no lo viéramos. Es muy difícil, estaríamos sesgando nuestra visión. La idea acá es justamente percibir esas leyes que son más amplias, que son las esenciales o las universales. Y estas leyes es lo que permite, de las deductivas que mencionas, es un poco darle como que una dirección o el sentido Sí. de cómo evolucionan las cosas. Justamente nuestro profesor nos explicaba con dos ejemplos muy claritos. El uno es la visión de Einstein, por ejemplo. Él quería leer el pensamiento de Dios. Ese sería como el deductivo. Y de acuerdo a eso, pudo concluir o llegar a percibir que es la gravedad, que el tiempo se curva y cosas así. La otra es, por ejemplo, la de Newton, que no es cualquier persona, es una persona muy, muy importante en la historia, que vio el fenómeno, digámoslo así, de caer una manzana, y en cuanto a eso también sacar conclusiones. No quiere decir que una ley elimina la otra, sino que de alguna forma conviven. Pero es bueno saber las diferencias entre aquello que es universal y aquello que es más local, digamos, en nuestra mentalidad. Claro, pero ahí mencionaste que Einstein hacía las dos. O sea, porque menciona el tema del tiempo, por ejemplo, del espacio, Claro. y también la gravedad. Entonces, ¿en qué se diferenciarían las dos? Ya. La una es... Porque Newton también habló de la gravedad, por eso Claro. menciono.
Los dos, de alguna forma, llegaron a manejar bien las matemáticas para poderlo expresar a lo que nuestra mente trata de entender. A Einstein le costó más, por ejemplo, porque él recurría también a sus amistades que eran muy buenos matemáticos para poder aterrizar esto y finalmente se pudo de alguna forma comprobar con el experimento del eclipse. ¿Ya? En cambio, Newton observó la caída de la manzana y empezó a entender ese fenómeno que se da aquí en la Tierra y también en otros planetas. De alguna forma también está ligado a la gravedad. Pero Einstein lo vio de otra forma. Vio de lo universal a lo más concreto. Por eso entonces si trabajamos con las leyes deductivas, no necesitas del experimento, sino el experimento más es una comprobación si quisieras hacerlo. Exactamente. Por ejemplo, como lo hizo Einstein. Por ejemplo, las ondas gravitacionales que predijo Einstein se pudieron comprobar mucho tiempo después. O el bosón de Higgs, que en algún momento en cierta ecuación él vio que debía haber una relación entre materia y energía. Y este bosón lo que explica es la situación o las circunstancias en las que la energía produce materia. Ya, y a ver, nosotros, bueno, ahora ya no leemos tanto, pero si quisiéramos leer, si quisiéramos entender dónde están estas leyes, dónde podemos percibirlas, estas leyes de manera deductiva, ¿dónde podríamos hacerlo? ¿Algún libro podemos comprar, ver en algún documental o hay algo más cercano que esté al acceso de todos? Yo creo que algo que es importante es lo que hablábamos al principio, o sea, ser curiosos, estar atentos. Y más allá de poder conocer estas diferencias entre tantos conocimientos, poder ir descubriendo las esencias. En realidad es como cernir. Cuando tú tienes muchas cosas en la mente, si no tienes un orden y no empiezas a ver las cosas esenciales, no las vas a poder utilizar. Entonces, sí, está bien leer los clásicos que son conocimientos o principios universales, independientes del tiempo, son cosas atemporales. Está bien conocer aquello temporal, por ejemplo, nuestro clima, cuándo va a llover, por ejemplo, las distancias que toma un viaje o las distancias que toman los diferentes actividades que hacemos en la vida, o como lo decíamos, los diferentes tiempos de vida de las cosas. Es importante ir viendo eso. Hay un símbolo muy importante del discípulo, por ejemplo, que me explicaron alguna vez también en Egipto, del de la palmera. La palmera representa al discípulo, digamos. Está bien, cuando va creciendo necesita las hojas para su desarrollo, pero al final lo que va quedando es la esencia, que es el tronco, ¿no es cierto? Y eso le permite crecer. Y cuando ya crece, todo lo demás que simbólicamente podríamos hablar como conocimiento, ya lo va desechando. ¿Y qué es lo que queda? Las esencias. ¿Qué son esas esencias? Desde mi punto de vista, son las virtudes, las actitudes, los sentimientos, tener una buena salud, mantener un orden, mantener una disciplina también. Esas serían las esencias. ¿Alguna vez necesitaste, por ejemplo, hacer ciertos ejercicios físicos para tener más disciplina? ¿O adaptarte a un horario para estudiar? Esa disciplina sería la esencia. Mientras que lo que conociste ahí, si bien te sirvió para crecer, pero en algún momento ya no lo necesitas. Claro, y entonces ahí, con lo que me dices, percibo que donde podemos aprender es en la naturaleza. En la naturaleza. O sea, la naturaleza sería nuestro libro. Sí. Sería donde podríamos descubrir todas estas leyes de manera deductiva, como lo hizo Einstein, que pusiste de ejemplo hace un momento. Y ahí están todas. O sea, realmente es abrir los ojos y ser un poquito curioso. Sí, hay que ser muy curiosos y observar la naturaleza. O sea, no leer libros, aprender de la experiencia ajena. Por ejemplo, hay muchos científicos o incluso nuestros amigos, nuestra familia. En todos ellos podemos percibir que en algunos hay un estado de conciencia un poquito mayor y en otros tal vez no tanto. Yo he aprendido cosas muy avanzadas de un niño, por ejemplo. Así, que lo tienen clarito. O también de algún anciano que tuvo mucha experiencia y viajó por el mundo. También de libros de personas
que se han mantenido por más de 2000, 3000 años. Entonces, no hay que cerrarnos, ahí está la información. Nosotros podemos también tener más contacto con la naturaleza, de alguna forma identificar la diferencia, por ejemplo, entre bañarte en el río Machangara, que está contaminado, y un río que está en las cumbres, que está muy, muy limpio, muy natural. Aprender a percibir no solo con la mente, también con el corazón, con la energía, qué es lo saludable, qué es lo que está menos saludable. Por ejemplo, aquí podría ser perfecto que nos cuentes de la apicultura. Porque en las abejas se ve un montón de leyes, un montón de organización, un montón de cosas, ¿no? Eh, respecto a las abejas hay ciertos temas interesantes. Hay conocimientos antiguos que dicen que son un ser de alguna forma más evolucionado que llegó a la Tierra. Hay otra parábola interesante que dice que cuando Jesús murió y sangraba, ciertas moscas iban a la sangre y algunas fueron a limpiar su herida. Entonces dijo, no, yo les doy el don para que sean superiores, no superiores, sino mejores. Y de ahí nacieron las abejas. No sé si será verdad, pero bueno, esa es la enseñanza. Así me contaron. Hay otra opción que las abejas, junto con las termitas, las arañas, no. Hay otra opción. Entre las abejas, las termitas, las hormigas y otro tipo de seres, tienen una función mucho más amplia. Las abejas, por ejemplo, polinizan. Tienen muy pocas funciones, digamos. Están las sepultureras, están las que recogen agua, están las que hacen de nodrizas de las larvas, hay las que van a hacer la recolección del polen y del néctar, hay las guardianes, está la reina. Entonces son muy pocas funciones, pero su trabajo es muy amplio. Imagínate que, según Einstein, sin las abejas, por lo menos el 40% de nuestros alimentos estaría en peligro, porque no hay polinización. Hay que ver que son funciones muy sencillas, pero con un impacto muy grande. Y lo mejor es que no están afectando al planeta, o sea, no producen residuos, recogen la miel que nosotros consumimos. Claro, entonces tienen... Y ahí, y por eso mencionaba, porque como veíamos que en la naturaleza es el libro, en las abejas se puede aprender mucho de las cosas que nos acabas de comentar, pero también hay un tema interesante que es una de las leyes que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, el Dharma, el karma, porque es lo que mencionaste que Einstein decía. O sea, si no estuvieran las abejas, el 40% de la comida estaría, tal vez estaría en peligro, porque una causa genera un efecto, que eso es lo que se conoce como karma. Claro. Bueno, todos tenemos claro de que si nos golpeamos el dedo con el martillo nos va a doler. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no nos golpeamos? No nos va a doler. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las abejas no hicieran lo que ellas hacen? Si se pone una abeja a pensar qué es a actuar como una hormiga o actuar como otra cosa, dejaría de ser abeja. Entonces en los humanos es parecido a lo que yo me refería hace un rato, el tema de las virtudes esenciales, el tema de ver lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. De alguna forma sería ese karma. Si nos alejamos de ese centro, de ese eje que visualicemos como algo superior o como algo natural del ser humano, vamos a sentir un dolor. Ese sería el karma. O sea, aquí está tu ser real, humano, la mejor versión o ideal del ser humano, y alejarte un poquito de eso, de alguna forma vamos a sentir un dolor. Eso es muy independiente y es muy interesante porque es independiente de a qué te dediques. Puede ser un agricultor que haga súper bien su trabajo, que maneje bien la tierra, que se relacione bien con los animales y va a estar en el Dharma. Porque va a estar haciendo eso que es bueno, justo, verdadero y bueno y bello. Te alejas un poquito de eso, por ejemplo en mi caso trabajo en telecomunicaciones y me pongo a trabajar en minería. No voy a poder hacer estas cosas de la mejor manera, me va a costar otro tiempo de desarrollo y tal vez algún rato lo voy a poder alcanzar. Pero sería algo equivalente. Algo más sencillo que se puede explicar a los jóvenes. Ya, ellos están aprendiendo en el colegio, están educándose.
se alejan de eso y empiezan a consumir drogas, empiezan a meterse en temas de alcohol o en temas de robos. Obviamente hay una justicia que les va a hacer entender, natural, no necesariamente de un policía o de una mamá que le pegue o eso, una ley natural que les va que saben que está mal. Sí, Eso sería, por entonces ejemplo. ahí hablamos del Dharma, que es la gran ley universal. Por ejemplo, ¿cuál es el Dharma del ser humano? Sería el desarrollo de la conciencia, de la chispa, del fuego, como lo llaman en algunas culturas. Y el karma, en cambio, es esta ley de acción-reacción o causa y efecto. Pero aquí me genera una inquietud. Chuta, ¿y dónde está la libertad? Porque, o si ya también en el Dharma decimos que está ya un camino trazado, está una forma de hacer las cosas, ¿y la libertad dónde queda? Ya, la libertad de alguna forma es una... Yo lo veo de la forma dual. A la vez es una oportunidad que tal vez solo la estamos experimentando los humanos y a la vez tal vez es un castigo. Ya, ¿por qué voy a explicar esto de esta forma? Haciéndolo análogo o equivalente a las abejas solo pueden hacer lo que hacen las abejas. O sea, no se van a poner a hacer otra cosa. Trabajo de hormigas, como decías hace un rato. Exactamente. Y lo hacen muy bien, son muy eficientes, tienen su aporte de la naturaleza. En cambio, el ser humano de alguna forma puede identificarse o crear una identidad con lo que es humano. Si volviendo al punto, el ser humano es algo bueno, no tiene por qué hacer daño a otros seres o a otros seres humanos. ¿No es cierto? En cambio, si el ser humano decide no estar en línea con aquello que es humano, vienen las consecuencias de generar desechos, por ejemplo, ¿cómo es? Dañar a otros seres, extinguir especies. Entonces nos estamos alejando. El tema es que el ser humano puede decidir y puede discernir. Yo creo que sería eso lo básico. Puedes discernir, después puedes decidir y después también puedes actuar. Entonces hay que tener una coherencia muy, muy fuerte entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Esa es la libertad. Si nosotros no podemos decidir, simplemente estaríamos dejándonos llevar. Claro, Es y, decir, ahí, y claro, es dejarnos de llevar y es irnos preguntando, sí. es ir, y no solo creo que preguntando, sino es encontrando respuestas, porque ¿de qué sirve solo preguntarte? Sí, yo creo que es importante la reflexión, por ejemplo. Como decíamos hace un rato, buscar una identidad y tener una certeza de quién soy, tener una certeza de qué tipos de pensamientos hay. Cuando hablábamos de esto, la mente, hay muchos tipos de pensamientos. Hay pensamientos más altruistas, más inegoístas, y hay aquellos que también no tienen nada de malo cuando tú también piensas en tu seguridad, por ejemplo. Igual en lo emocional, que es un sentimiento, por ejemplo, de amistad que no va a cambiar en el tiempo y que es un momento de cortesía. Tal vez con una persona puede ser cortés, pero no va a ser amigo toda la vida. Entonces hay que ir tomando en cuenta esas diferencias también. Por ejemplo, ¿qué pasa si no duermes 4 días? En la parte energética te va a afectar. Y otra es tener un ritmo de buen sueño y de buena actividad. Y en la parte física también sería la parte de mantener saludable, alimentarte bien, cuidarte, mantener tu higiene, ese tipo de cosas. Entonces la libertad vendría a ser eso, decidir entre estas diferentes opciones. Nadie te puede obligar, nadie te puede decir qué hacer, eres tú el que haces. Tú decides qué sientes y qué no sientes. Obviamente eso implica un desarrollo, no es que uno de la noche a la mañana va a decir, yo quiero sentirme bien hoy día. No, es un desarrollo y creo que es un punto importante cuando alcanzas el nivel en el que tal vez llegas a que te perturbe menos la realidad o la actitud de alguien más. Y también, mientras vas elevando más la conciencia, tus decisiones van cambiando también. Sí, Porque no importa que tengas 70 años, 60 años, pero sigues con un nivel de conciencia de niño,
No, Sí, en esa proporción van a ser las decisiones y obviamente si hablábamos de lo que hablamos hace un momento del karma, van a ser las consecuencias en esa misma proporción. Y ujú. también la decisión que tomaste, la repercusión o a dónde vas a avanzar también va en esa misma línea. Creo que van Sí, sumando cosas, ¿no? sí, yo creo que lo más evidente y lo mejor que uno puede llegar a hacer es en el tema de las acciones o los hechos. Uno puede reflexionar, puede tomar decisiones, pero si no lo llega a expresar en su diario vivir, en su vida cotidiana, no tiene sentido. O sea, va a quedarse en un nivel muy mental. Justo como, claro, o decir una palabra pero no hacerla realidad. Ahí me recuerdo una frase que dice Elena Petrovna Blavatsky, que dice, ¿de qué sirven las palabras si no se convierten en actos, por ejemplo? Exactamente. Y bueno, lo que ahorita mencionábamos básicamente es como ser básicamente sería como ser arquitectos de nuestro propio destino. Sí, No ser nosotros sí, mismos decidimos el destino que queremos. Y ahí ya te hace responsable y no tienes que echar la culpa a nadie. Porque si vos mismo eres el arquitecto de lo que te está pasando y quieres echar la culpa a alguien, regresa al pasado ujú, y dile qué hiciste para que hoy estés viviendo. O si sí. quieres saber qué te va a pasar a futuro, fíjate en lo que ahorita estás haciendo. Sí, pensando en eso, creo que puedo recurrir a un ejemplo de un profesor también. Hay el hombre que no sabe que no sabe, el hombre que no sabe que sabe, el hombre que sabe que no sabe y el hombre que sabe que sabe. Nosotros en filosofía entendemos que el filósofo no es un sabio, no es una persona que sabe que sabe. Ese sería un sabio. Pero sí es alguien que sabe que no sabe. Y como sabe que no sabe, Está en si búsqueda. tiene su curiosidad y si tiene su atención despierta, va a aprender y va a buscar. Y tal vez eso le produzca un cambio. Eso sería un punto importante. Alguien, en cambio, que no sabe que sabe, puede ser alguien que esté lleno de virtudes, pero no se atreve. Claro. Se queda en intención. Queda a medias. Exactamente. Y el que no que sabe que no sabe es un poco peligroso, porque no va a tener un autocontrol o no va a tener un eje. Simplemente va a actuar tal vez Un de una norte. forma muy bestial, digamos. Así es. Sí, estuvo genial, genial esta charla, da para muchísimo más, en Muy realidad hay extenso. mucho más. Espero que dejemos muchas perlitas en el camino Sí. para la gente que nos está escuchando hoy y que más bien eso le despierte la curiosidad de hacerse buenas preguntas Ujú. y que les vaya encontrando respuestas también. Tal vez nos puedes recomendar algún libro, algún documental o alguna película para todos los que nos están escuchando. Yo creo que el mejor documental es la vida. O sea, nunca perder esa capacidad de admiración y de curiosidad. Nunca perder la oportunidad de al ver una montaña tratar de conocerla. El mejor libro puede ser La naturaleza, como decíamos hace un rato. Pero también hay libros interesantes. Los libros sagrados, por ejemplo, tienen mucha esencia de lo que hemos hablado. Y en muchos se pueden encontrar similitudes. Alguna vez me leí la Biblia, he leído el Bhagavad Gita, La Voz del Silencio. La Voz del Silencio, por ejemplo, es interesante para ir encontrando pasitos o claves de avance. También es importante tratar de aprender sobre el tema documentales que te permitan conocer la naturaleza. Por ejemplo, la vida de un albatros. No lo entendemos mucho, pero pasan viviendo años en el aire, volando. Y tratar de ponernos nosotros como seres humanos en esa situación. ¿Cómo es la vida de un árbol? ¿Por qué un árbol da frutos o da flores sin pensar cuánto va a ganar? No, la naturaleza no piensa en eso. A lo mucho la naturaleza lo que sí hace es recolectar como las ardillas o las abejas, pero no están pensando en esto es mío y esto no es tuyo. Sí lo defienden, pero no es egoísta. Los seres humanos muchas veces caemos en ese otro lado de creer que mi vida es solo mía y que no la comparto con alguien más. Entonces sí es importante leer los clásicos,
Por ejemplo, Aristóteles, Pitágoras, la cultura egipcia antigua, tratar de entender qué significaba, por qué hay una abeja en el nombre de Faraón en el jeroglífico. Esas cosas creo que hay que estar atentos, o sea, y también sentir qué es lo que nos motiva, qué es nuestra convicción, qué es lo que nos llama la atención, entender que no podemos abarcar todo y ser buenos o tratar de ser buenos en aquello que sí estamos, que nos hace felices, que les da un sentido a nuestra vida. Genial. Muchas gracias por esos consejos. Y como decía el templo de Delfos, ¿no? En Grecia, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Para cerrar, tienes un celular. Sí. Este celular va a mandar un mensaje a todos los celulares del mundo, a todos. Y la inteligencia artificial les va a traducir en el idioma que cada uno habla. ¿Qué mensaje les enviarías? Transmite lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero, con un ejemplo, no con palabras. Genial. Súper claro, así que todos los que nos están escuchando, a poner el ejemplo, a hacer las cosas con ejemplo. Gracias, gracias José Fabián por este espacio, por este tiempo. Hay mucho todavía por conversar del tema. Creo que es un buen abrebocas también para poder saberlo. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden contactar a Nueva Acrópolis? La mejor forma de contactarme es llegar a una escuela de Nueva Acrópolis, conversar con los miembros, tener esta misma conversación con cualquiera de ellos y tratar de profundizar en la vida. La otra forma de contactarme sería a través de ti, a través de tu página, que pregunten por mí. Yo estoy abierto a conversar con gente de todo el mundo. Tengo amigos que a veces chateo en la noche, por ejemplo, de China o de otro lado. Y, como decía al inicio, el mundo es una biosfera y no es tan grande en realidad ya cuando vas viajando. Chévere, muchas gracias. Y a Nueva Acrópolis lo pueden encontrar también en Nueva Acrópolis. A ver, ¿cómo es la página de Nueva Acrópolis? Bueno, a Nueva Acrópolis le pueden encontrar, les dejamos el link de Nueva Acrópolis para que puedan encontrarlos. Nueva Acrópolis está en todo el mundo, entonces les pueden, desde donde nos estén escuchando, si les resuena, pueden buscar qué escuela de filosofía a la manera clásica está cerca de donde ti. Muchas gracias nuevamente y nos vemos. Gracias. Gracias.